Esta semana en The Specialist. Pese a lo vertiginoso que fue la pandemia y que todo cuesta, y es verdad, el conocimiento cuesta, pero pues también la onda de Internet es que todo sea democrático, ¿no? Y poder conectarnos. Entonces por eso lo tengo en un drive. The Specialist, cultura contemporánea. Desenmarañando las mentes de los especialistas. Bienvenidos a The Specialist, su podcast de cultura contemporánea. Yo soy Dani y hoy estamos con una invitada súper especial. Tenemos aquí a Pamela Ballesteros. ¿Cómo estás, Pam? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien, también. Oye, pues vámonos directo al grano. ¿Nos puedes platicar un poco más de tu trayectoria y cómo surgió tu interés en los archivos accidentales, de los que todos formamos parte, y en qué se ha materializado ese interés? Sí, bueno, yo soy historiador del arte, entonces estudié en Casalam, aquí en la Ciudad de México, y a partir de que yo ya estaba en el último año de la universidad, empecé como a registrar todas las galerías y museos que yo visitaba y justamente se centraban en arte contemporáneo. Y los empecé a subir a Instagram porque me quedé sin espacio en el Drive. Y tenía este formato, ¿no? De que es el drive que todos ocupamos, ¿no? En el que no solamente se ve la pieza o la exposición, sino que más bien responde a hacerme una memoria visual, tanto de los artistas, las piezas, el tema, como todos los elementos museográficos, ¿no? El recorrido, conocer el espacio. Muchos espacios estaban inaugurando en ese momento, me di cuenta que justamente era como a través de las redes sociales que yo me estaba realmente enterando, ¿no? Cuando inauguraban, qué artista estaba y demás, que llevaba mejor esta agenda. Y porque yo iba dejando en ese momento apenas como mi correo para recibir los bullets, ¿no? Y bueno, eso ya fue hace como 7 años o más. Continué con él durante la pandemia. Tristemente lo perdí porque me hackearon la cuenta. No. Entonces ahora es de nuevo, pero yo sí tengo toda esa información, ¿no? La tengo en un disco duro. Lo que ocurre es que claramente ya necesitaría más personas para hacerlo, ¿no? Conforme fueron pasando los años y que yo entré a trabajar al museo, conocí como esta dinámica de cómo hacer una lista de obra, cómo diferenciar, ¿no? Cómo trabaja una galería a un museo para generar su archivo. Tomé estas herramientas y fue como yo lo fui decantando. Tras ese hackeo es que decido generar esta revista que está igual disponible en Drive, ¿no? Es como de, bueno, ok, todo en internet, yo sigo creyendo que pese a lo vertiginoso que fue la pandemia y que todo cuesta, y es verdad, el conocimiento cuesta, pero pues también la onda de internet es que todo sea democrático, ¿no? Y poder conectarnos. Entonces por eso lo tengo en un drive, con un diseño súper sencillo, y lo que ahí hago es que selecciono exposiciones que me llaman mucho más la atención, ¿no? Entonces, por eso es como trimestral, guiña más como al museo, porque es lo que dura la exposición en un museo, pero también ahí sí entra más lo personal, ¿no? A que nos invita a algún artista, a que ese artista a mí me interesa, ¿no? Así, bueno, y con los años fue que hice como una red de que todos somos, y es un diálogo que se genera entre iguales, ¿no? Entonces luego me escriben curadores o museógrafos de otros lugares, porque justamente responde a eso, responde más a nosotros que a una onda turística, ¿no? Entonces ya les comparto mis fotos y ya se generan todos estos diálogos y pues ya ahí está, o sea, mis parámetros de fotografía son distintos, ¿no? Y alguien me dijo que era un archivo y yo ahí decidí creérmelo y ya por eso es un archivo. Oye, qué cool y qué interesante. Nosotros, o sea, vemos que tienes como muchos medios de exposición de proyectos artísticos, porque también vimos tu proyecto portátil que se nos hizo súper padre, la verdad, una iniciativa muy padre, que también es un podcast. ¿De dónde nace la idea de portátil, que es una exposición de arte en podcast? ¿De dónde nace y cómo es que la logras traer a la vida, no? Ajá. Todo lo que hay en podcast de oferta de arte son estos diálogos que nosotros ahorita mismo estamos generando. Y con esta efervescencia del podcast, sobre todo que hubo en México, porque en otras partes de América Latina sí ya la vi antes de la pandemia, como que yo notaba esto, ¿no? Que en el Museo de Fátima, ¿no? En el Museo del Prado, en el Museo de Monterrey, que quieras, en el Jumex, era de la entrevista al artista y él decía, sí, pero mi pieza que es esta, ¿no? A ti como escucha o como espectador ya te está
obligando a conocer al artista, a conocer la colección, a conocer el museo, ¿no? Ya te exige como demasiado y yo no quería eso, yo quería una en la que fuera replicar la visita a la exposición, ¿no? Que puedes entrar sabiendo todo o sabiendo nada y que tienes acceso a la obra directamente. Entonces como que esa fue mi solución y también porque así muy honestamente como que me gusta ir a las exposiciones pero no me gusta ir a la inauguración, ¿no? Y yo dije yo quiero una exposición que yo pueda visitar sin saludar a nadie, ¿no? En la que yo en pijama en mi casa a las 3 de la mañana, en la que pueda ver yo toda la obra sin que esperando a que alguien se quite para verla y demás. Y también pues el hecho de que se sostenga en sonido fue lo que me hizo delimitar que fuera arte sonoro, ¿no? Porque dije, es que, o sea, si yo quiero estar, que sea una pieza disponible 24/7, y aunque la conversación es en español, pues la pieza corre sin importar el idioma, ¿no? Entonces también es como de, quiero que sea eso, que se siga conservando eso. Y fue un proyecto que gracias a las experiencias que yo tenía laborales, que sabes diseñar un dossier, y a esta trayectoria de las redes sociales de este archivo, que puede llegar con los artistas, con el curador que invité y que llegué al CCD, que es el que me pone la cabina de grabación, con mi intención, ¿no? O sea, llegué con una mano adelante y otra atrás y así es como se hizo ese proyecto. Está súper chido, se me hace súper interesante porque creo que vivimos como en una época en la que todos son imágenes, ¿no? O sea, como que Sí. vivimos en una cultura súper visual, o sea, todo lo absorbemos a través de pantallas. Entonces, el arte sonoro me parece como un gran nicho como de profundización y de investigación del arte contemporáneo, ¿no? Como es un nicho que existe ahí, súper interesante y que justo por la manera en la que consumimos contenido a veces es difícil acercarse a él. Pero quería ver si justo con esto en mente, para las personas que nos escuchan, nos puedes explicar un poquito más digamos, el formato de portátil, o sea, cómo funciona. ¿Empiezas escuchando la pieza sonora, entrevistas o cómo funciona, digamos, la estructura de la exposición? Cambió portátil la estructura original que yo había imaginado al momento de que invito a otro curador, ¿no? Y pues claro, o sea, el chiste es ampliar el juego, ¿no? Vamos a jugar todos. Y él sensatamente lo que hace es que es la introducción, damos una breve biografía del artista, que además, o sea, la onda es que sea intercultural. En el caso de la temporada 1, que es como tocar todos los puntos de cómo se construye el arte sonoro, ¿no? Entonces, por eso tenemos como de diferentes gremios, ¿no? Tenemos un cineasta, tenemos un artista sonoro, a una diseñadora especulativa, tenemos un artista visual, ¿no? Entonces, por eso es como que es ecléctico, pero no es ecléctico porque sí, ¿no? Después, entre el artista y nosotros, hacemos la cédula extendida, que es como desmenuzar la pieza, y de este modo el escucha conoce tanto al artista como la pieza, ¿no? Y al final se escucha la pieza, ¿no? Y el tiempo está delimitado así, 10 minutos de conversación y 10 minutos de la pieza, ¿no? Porque tampoco queremos como perder al escucha o a los públicos. Así como queremos ganar públicos, tampoco lo queremos perder. Y también porque justamente el público de arte sonoro es como todavía aún más pequeño, porque sigue siendo muy lateral, ¿no? Cuando nos asomamos a las colecciones, incluso las instituciones desde hace un par de años conversan en cómo vamos a adquirir un performance, pero cuando vas con ellos, también es como un modo muy amable decirle, oye, ¿y cuántas piezas de arte sonoro tienes? ¿No? También es como esa cuestión, ¿no? Y seguir creciendo estos espacios, porque hay muy pocos en todo el mundo, ¿no? No es solo de México, o sea, incluso en la investigación solo hay un museo de arte sonoro en todo el mundo, rarísimo, que sigue estando a lo lateral. Pero justo creo que cada vez hay más piezas de arte sonoro, ¿no? O sea, como que sí se está, pues empezando a abrir un poquito más, ¿no? Sí, siento que sobre todo lo Ujú. que hay es más eventos y lo que hacemos, lo que se está haciendo es esto, ¿no? Que estamos buscando nuevos espacios en donde ponerlos, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestro lanzamiento fue en la sala de cine del Centro de Cultura Digital, porque como con la idea de crecerlo, no era muy obvio pedir la fonoteca, pero
la fonoteca tiene como un fin más archivístico, no tanto de arte Yo sonoro. ahí, disculpa mi no saber, pero ¿a partir de cuándo es una pieza de arte sonoro? Porque, por ejemplo, estoy pensando en esta pieza que estuvo en plataforma de Tania Candiani y eran dos trompetas encontradas. O sea, también había una parte, pues, escultórica, pero pues era una pieza que siempre estaba sonando, ¿no? O sea, entiendo que portátil, pues, es 100% la pieza, pues, un archivo, pues, que tú escuchas y ya, ¿no? Pero hay como diferentes clasificaciones de arte sonoro o sea, una pieza de arte sonoro es algo que suena nada más. ¿Nos puedes explicar un poquito, pues, pues, como esa diferencia para los escuchas, explicarnos de en qué va el arte sonoro, ¿no? Porque a lo mejor también hay muchas categorías, ¿no? Claro, no, o sea, es que eso es como lo bello del arte sonoro, que se puede servir de muchas cosas, ¿no? Se sirve tanto de las narrativas visuales, como de la escultura, como de la instalación, como del performance, como solo tal cual, como incluso el cubo únicamente con la iluminación, ¿no? Entonces, eso es lo bello, pero también es como de, sí, pero no es música, ¿no? O sea, es como de, seamos honestos, está lejos de la música, pese a que se conectan, pese a que hay instrumentos, a que se crean nuevos instrumentos, a que hay estos diálogos sonoros y resonantes todo el tiempo, pero puede ser todo eso. Y eso es lo que hace que esté creciendo. Sí, como que siento que tiene, o sea, yo te digo, cada vez veo más piezas de arte sonoro, pero sí siento que es demasiado amplio, ¿no? Y a qué llamamos arte sonoro al final del día, ¿no? Sí. Pero qué padre. Oye, y, o sea, platicando un poquito justo de la primera exposición de portátil, Transición, aborda un pensar de los territorios en las multiplicidades que nos ligan a él. ¿Nos puedes contar el proceso de articulación de esta expo? ¿Qué artistas participaron? ¿Cómo fue presentar el proyecto? O sea, como que está loquísimo algo que a lo mejor no puedes ver, ¿no? Yo no lo puedo concebir, o sea, pues, con el arte pues eso es como muy visual, pero con el arte sonoro sí es otro tema totalmente distinto, ¿no? La dinámica cambia bastante. O sea, sí y no. Ay. O sea, la selección de artistas es la misma, ¿no? Que hacemos cuando montamos una exposición de cualquier otro soporte, ¿no? Fotografía, pintura y demás. Fue como, ok, yo tenía como dos artistas en mente ya muy decididos y uno de ellos era Julián, que es cineasta, ¿no? Y él fue, incluso desde que vi un fragmento de su proyecto que se llama Intervalo, y su proyecto trabaja con timelapse, ¿no? Entonces como que notaba que a veces no sentía yo que la música me narrara la imagen, ¿no? O que muchas veces sí el sonido narraba la imagen, ¿no? Y es como le extiendo esta invitación. Y yo desde el primer momento supe qué pieza podía crecer únicamente a lo sonoro, que fue la del corte de las palmeras, ¿no? Y que, bueno, ya en la situación en la que la fuimos desarrollando es que sí, es muy personal, porque yo vi crecer las palmeras en Narvarte y esta poda que hubo en la ciudad y la pérdida de la gran palmera de Reforma, ¿no? Y otra pieza que yo ya había pensado era la de Arturo Hernández Alcázar, porque de hecho yo a él lo conocí con esa pieza y eso me encantó cuando me lo explicó. Él primero hizo el registro de todo Tlatelolco, entonces construyó las capas sonoras de la pieza y después realizó el video. Entonces para mí eso fue como padrísimo, ¿no? Porque era como de, claro, entonces esto sí es un mediometraje, pero se construye diferente a lo que convencionalmente vemos, ¿no? Y el otro espacio como que lo teníamos vacío, invitó a Juan Pablo con esta idea de territorio sea lo que signifique, porque estamos buscando seguir creciendo el cubo blanco, ¿no? O desarticularlo, o hackearlo y hackearnos nosotros. Y él en esta dinámica del hackeo es que se le ocurre invitar a María José, que es la que hace diseño especulativo, que ya venía trabajando armas de juguete. Entonces era como muy atractivo, ¿no? O sea, incluso tú lo dices y el público de inmediato voltea, ¿no? Ya tiene esta cualidad de conectar. Y ella también produce una pieza para esta exposición, que es la de Julián y la de ella las que se producen, y trabajó con las infancias y el himno nacional, ¿no? Que es como otro modo de ver el territorio y nuestro primer contacto con el territorio, ¿no? Ya que uno lo va pensando. Dice, sí, claro, ¿no? Entonces,
tenemos como el territorio, porque generalmente lo pensamos como en la peripatesis, y a mí me gusta mucho la peripatesis, ¿no? Entonces, sí es como decir, sí, el territorio hay que caminarlo, o hay que verlo, hay que observarlo, hay que sentirlo, ¿no? Lo pensó como con este registro igual de la infancia y de seguirte llevando el territorio también, ¿no? Incluso si nos fijamos, ahí se nota que son sus primeras piezas enfocadas en lo sonoro, porque hay mucha narrativa, hay voces humanas, versus la pieza de Edgardo, Edgardo Aragón, que le estaba comentando el proyecto y él se sumó, ¿no? Y yo dije, ay, wow, qué increíble, es Edgardo Aragón, ¿no? O sea, así de yo veía sus exposiciones cuando yo iba a la universidad, ¿no? Y tengo esa oportunidad de trabajar con él. Que claro, dicha oportunidad no es solo porque él sea muy buena gente y muy generoso con su trabajo, ¿no? También es porque estaba el Centro de Cultura Digital, ¿no? Que es como siempre es importante que una institución o alguien más grande te respalde, ¿no? Que llegar con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Y la de él guiñaba la historia del territorio, ¿no? Que son los vuelos de la muerte, que es un tema que es muy sensible en toda Latinoamérica y muy entendido. Y su pieza no tiene voces humanas, ¿no? Es únicamente el territorio. Y Juan Pablo trajo al artista más joven, que es Nicolás, que él es de Colombia, y él nos ofreció una pieza. Está premiada toda la serie por el Ministerio de Colombia y del Ministerio de Cultura de Colombia, y esa, justo la pieza que tenemos es la única que no ha sido premiada, aparte. Pero es recorrer, toda la serie recorres Colombia a través del sonido, ¿no? Entonces está como con la gente se va relacionando y cuando lo vas viendo es como de claro, como la gente deja de llamar río y ahora le decimos drenaje, ¿no? Los que somos de ciudad, ¿no? Y es como ese cambio y también el contacto de los territorios, cómo lo compartimos y cómo también lo diferenciamos. Qué interesante. La verdad es que sí, o sea, es un universo completo, ¿no? Increíble. Sí, es un universo cañón, pero coincido en que sí creo que hay como ahora como justo un momento como de reverberación, ¿no? Que está como que existiendo hay unas cuantas luces enfocadas hacia proyectos de arte sonoro que me encanta, pero también, o sea, como ahorita que estabas platicando, ¿no? Pensaba yo como qué chistoso que como que tenemos una categoría así como de nicho para decir arte sonoro, pero no existe como tal para hablar de arte visual, ¿no? O sea, como que el arte nos imaginamos ya que es visual y para el arte sonoro hay que especificar, ¿no? Entonces, bueno, pero igual creo que eso es parte como de los movimientos del tiempo, ¿no? Sí, o sea, personas como arte visual es pintura, fotografía, video, GIF, cuando mucho, ¿no? Performance, Ajá, es que todo es visual, ¿no? En realidad, exacto, sí. ¿no? Teatro, ópera, no sé. Ujú, Oye, además de portátil, también lideras Sin Título, ujú. que es una publicación que plasma aquellos comentarios sueltos y perdidos que quedan entre las salas, entre las banquetas, llamadas DMs o correos electrónicos. Aquellas palabras sin una estructura para clasificarlas en algún tipo de texto. ¿Nos puedes platicar cuándo nació este proyecto y cómo lo has divulgado? O sea, sin título justo son estas divagaciones o artículos, ¿no? Ya más en forma. Justo es como respuesta a mi escaso presupuesto para recuperar mi archivo. Entonces es como nace eso. Y además ya tenía como un año que había personas que me decían, es que vas a suficientes exposiciones para hacer una revista, ¿no? ¿Por qué no haces una revista? Pero y yo le decía, es que soy muy honesta, ¿no? Y realmente es como de, bueno, sí, todos tenemos algo que decir de las exposiciones, sí vamos a la misma exposición y muchas veces sí es el mismo comentario y muchas otras veces no. Y también en esto de las redes sociales es que se crea una nueva forma de ser comunidad, ¿no? Es como mucho más rápido, sí estamos más disponibles y seguimos creciendo estas conversaciones. Y es así como queda esta exposición, ¿no? Es como este proyecto de Sin Título que les digo de, bueno, es que sí, no lo sé, la exposición de Saturno que ahora mismo está en el Munal. Yo dije, es que a mí me abrió los ojos para cómo es que las mujeres somos representadas en general, ¿no? Y todos sabemos que hay estas miradas misóginas que nos ponen muy a la lateral y demás, pero en el tema del esoterismo, en el tema de la alquimia, de la magia,
es cuando sí vemos a mujeres fuertes, ¿no? Es cuando sí vemos mujeres no están desnudas, o que si hay un desnudo no está como cosificado porque son una mirada más femenina, porque, ¿no? Y ese tipo de conversaciones son las que se van quedando en sin título, ¿no? Como de todas estos comentarios laterales. O también cuando andamos muy honestos y decimos, híjole, de esta exposición, pues qué buen montaje, ¿no? Qué buenas bocinas tienen ahí, hay que anotar las bocinas y el patrocinador, ¿no? Porque muchas veces no alcanza para hacer otro comentario. Y también muchos sabemos los parámetros con los que vamos, ¿no? No vamos con los mismos ojos a una galería que a un museo privado, que a un museo institucional, ¿no? Sabemos cuáles son las barreras en cada uno de ellos, las hemos vivido y también sabemos cuáles son las ventajas de cada uno, ¿no? Y creo que, por ejemplo, sin título, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Porque al igual que nosotros, es un repositorio del presente, ¿no? Es lo que está pasando ahorita que, pues, en unos años va a ser historia. Y se presenta como un archivo vivo de la escena del arte contemporáneo, que eso está padrísimo. Pero, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos una curaduría de todos los proyectos en una línea de economía creativa, ¿no? Proyectos pues, que sean exitosos al final. Pero tú cómo decides qué voces incluir y cuál es esta línea curatorial que tú tienes en Sin Título. Es por este conocimiento que ya hice, ¿no? Es saber qué salas sí están funcionando. Y por ejemplo, ahí se nota mucho, o sea, yo no soy fotógrafo y yo no hago registro. Y muchos artistas se me acercan pensando que yo hago algo de esas cosas, ¿no? Y es como de no. Lo que pasa es que esa foto es mejor porque conozco el lugar o porque conozco al artista, ¿no? Pero entonces es como saber cuál es el eje de lo que están hablando o qué es lo que no se está hablando en la escena. Es como lo que decido que va ahí y la trayectoria del artista, ¿no? Más que nada vas como detectando estas tendencias que existen, ¿no? En el gremio. Sí, es como es un radar, Ujú. ¿no? Y saber en qué líneas vamos. También es muchas veces de ver al directivo. Sí, como dices, es mucho de ya lo que tú vas recabando, las tendencias que tú vas viendo, y al final creo que caminar, pues politiza mucho, ¿no? Y pues tú visitas todo, lo caminas todo, y creo que eso es parte fundamental de tu chamba. Sí. Y también, o sea, justo esto de que evito las inauguraciones es ver que sea real, ¿no? La exposición que nos plantean en la publicidad, para el recorrido de medios y para redes sociales son contenidos ya hechos, ¿no? Y, o sea, y por ejemplo, yo creo que sí en redes sociales, que es lo de donde yo partí para generar estos proyectos, para mí es como una nueva escala humana, ¿no? Yo así lo veo, es una escala humana el Instagram para mí, ¿no? Y también cuando voy es como de, ¿y si es verdad? ¿No? Porque es como de, yo veo así de, en el video yo veo muchos niños, pero yo conozco ese museo y yo sé que no está apto para infancias, ¿no? Pero es que así de, pero es que esa pieza no funciona así. O luego hay como una necesidad de querer hacer un blockbuster sin planearlo, ¿no? Si un blockbuster fracasa, o sea, es difícil enfrentarlo, el trabajo de quienes están ahí es súper pesado los que hacen mediación en un blockbuster planeado. Ahora cuando ocurre por redes sociales es como ni siquiera los baños alcanzan. Claro, pues sí, no va a ser una experiencia satisfactoria si no vas como VIP, ¿no? Y, o sea, ahorita que estamos platicando, como que me parece a mí que además lo tienes como fresco en la mente, ¿no? O sea, como que te conoces muy bien tus archivos, además de que... No, y también, o sea, justo en estos años muchas galerías cerraron, ¿no? Y entonces es como de, me las quedé yo y es como de, y no mutaron, ¿no? No crecieron, ¿no? Y otras que sí mutaron. Sí, al final es este archivo vivo, ¿no? Porque Exacto. pues está pasando de Sí, ahorita. sí, y eso es lo que a mí me facilita el poderme acercar al artista, el decirle, oye, yo me acuerdo de tu exposición del 2017, hoy que es 2025 en tal lugar, ¿no? Me acuerdo de tu exposición del 2000 y algo, y ellos como que también les da como ese gusto, ¿no? De saber de que, ok, sí, honestamente hay alguien que sabe mi trabajo, como más allá de
el trabajo que hace la galería o de la última exposición o de la última cosa que hizo ruido. También es como que eso va generando, ajá, exacta, son como entre pistas y Como que vas confianza, identificando el como patrón. de poquito, ¿no? ¿Qué onda contigo? O sea, Oye, y, o sea, justo ahorita que dices esto de que tienes un archivo gigante en tu cabeza y pues también al final, pues físico, ¿no? De alguna forma o digital. Justo hablaba ayer con mi jefa de que luego tenemos tantas imágenes, guardamos tantas cosas, archivos, correos, bla, 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 y que nunca más vuelves a verlos, ¿no? ¿Tú cómo le haces como para tener esto tan presente y sí como, pues regresar a esto y de esto sacar proyectos? Porque se me hace increíble, la verdad. O sea, porque tan fácil sería archivarlo y ya va, ¿y no? Algunos sí, o sea, cuando los tenía antes, porque era como justo el gesto, ¿no? Me decía, sí, recuérdame en qué año, en qué lugar, y ya sin verlo, por el puro gesto sí te acuerdas en dónde lo tenías, ¿no? Dices, ah, sí, fue en tal galería, ¿no? Y ya, y sí, o sea, sí te acuerdas, ¿no? Ujú. Porque además todos, pues, tienen sus gestos, ¿no? Todos los artistas y todos los lugares. Y también ves cómo van creciendo, ¿no? O sea, las galerías muchas cuando empiezan sí te ponen el precio de obra. Qué padre. Y ya después ya pisan X o Y feria de arte y ya lo dejan de poner, ¿no? Entonces también es, ajá, y es como dices, ah, ya estamos en otro nivel, ¿no? Qué gusto verlos crecer. Sí, es una chambota. O sea, a mí me impresiona, te digo, que lo tenga tan fresco. O sea, porque generalmente estos los archivos, ¿cuánta gente trabaja? Y tú eres sola, un ejército. Sí, o sea, como, es que ese es lo difícil, ¿no? Un archivo está vivo siempre y cuando es consultado, ¿no? Y sí ocurre, o sea, les juro que en redes sociales sí ocurre quien te escribe y te dice que quiere saber de tal artista o de su estudio o de tal lugar. Entonces, y es como yo lo suelto y les digo, toma, te mando sin editar, estas son las imágenes que yo subí editadas para Instagram, ¿no? Las que yo seleccioné. Y te vas acordando, así, ¿no? Y te vas acordando, o sea, a veces hasta digo que es el mismo orden cada 3 años en tal galería, siempre me presentan a los mismos artistas. Porque cuando vas entrando a la galería, a la sala de exposiciones, dices, esto ya lo viví, ¿no? Entonces como que te vuelves a acordar qué piezas sí ya viste, ¿no? O cuáles, o le vas descubriendo, ¿no? Ah, mira, siempre presentan dos mujeres y después viene un hombre, o dos mujeres en las salas principales y un hombre, ¿no? Entonces es como, ajá, como que les vas encontrando la estrategia sin que te la diga. Y hay quien de inmediato me escribe, oye, acabas de ver tal pieza, no sabes quién es porque estoy localizando esa pieza, ¿no? Yo así y ya le mando la fotografía de la cédula, entonces yo es como de, ahí dice, ¿no? Sí, justo te iba a preguntar, ¿cómo podemos También consultar es tu eso. archivo? Así solamente por DM y ya, ¿no? Y muchas veces, o sea, yo no conozco a los artistas o al lugar y claramente, ¿no? En esta lealtad tácita es como de, no, pues escribe a la galería, pero a veces si uno no recibe un gran trato del museo o de la galería, es como de, mejor busca al artista, ¿no? Yo te puedo aconsejar que busques al artista. yo en Y la uni tomé una materia como de diseño de futuros, ¿no? Y un poco la lógica detrás del diseño de futuros es que es un trabajo antropológico en el que se juntan como que señales o pistas y justo como decía Renan hace rato, gracias a esas pistas tú analizas las tendencias y puedes como predecir el futuro, ¿no? O sea, que no es una predicción, sino que estás poniendo mucha atención a las cosas que ya están sucediendo y puedes notar cuando van a suceder de manera más, más grande en el futuro, ¿no? Como que tu archivo me parece algo así, como que es como que un gran banco de señales en el que tú vas viendo como qué tendencias se pueden presentar en algún... ¿Tienes algún caso o algún artista o algún proyecto que tú desde antes con tu archivo te hayas dado cuenta que iba a ser grande o que alguna pieza iba así, que nos puedas contar una anécdota así muy impresionante? muy impresionante, híjole, no sé, yo creo Ajá. que, ¿sabes qué? A mí me pasó que fui a la exposición de Chavis Mármol en Guadalajara 90-210, que a mí me gustó muchísimo, que todo era picos y todo el lugar ahí en la Escandón. Y le pasó que al año es ahora el boom que hoy es, ¿no? O sea, que
que lo vemos en todos lados, en la gorrita azul, que estuvo en España, que está entrando a las grandes colecciones institucionales, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, eso a mí me pasó con él. Y sí era como una apuesta, porque esa era de, es que es escultor, pero fue así de, pero es que yo estoy viendo una instalación, ¿no? Y justo ese año como que él trabajó mucho en cosas más pequeñas, en piezas que hoy son grandes, ¿no? O sea, fue cuando hizo lo del Didi, lo del Uber, ¿no? Con la cabeza olmeca, él la registró justo también en ese año. Entonces fue como de eso que a mí me ocurrió con él. Con Wendy, yo a Wendy me acuerdo muy bien de su proyecto en Soma que presentó y de yo la empecé a seguir y pues ahora vemos a Wendy Cabrera en el Jumex, ¿no? O sea, está en el Chopo, está en varias colecciones y tienen como este factor, ¿no? Que son obras de otros materiales que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Que no le apostábamos tanto y que eran poco convencionales. En el caso de Wendy, que son coloridos, ¿no? Eso es como la gran diferencia, ¿no? Siempre pensamos que son paletas más apagadas el arte contemporáneo. En las texturas, por ejemplo, yo creo que ellos son fue su clave para salir y destacarse la textura. Sí, también creo que estamos en México en un momento como que está en un cambio generacional, ¿no? De artistas. O sea, que están haciendo estas grandes estrellas como Chavis, como Wendy, como Cristina Umaña. O sea, como que siento que hay una generación muy fuerte de artistas, ¿no? Y que justo está como pues cambiando ya. Y que también es como, o sea, son artistas jóvenes, falsamente jóvenes, porque son como de mi edad o un poco más grandes, pero también es que se volvió como un punto de encuentro Ciudad de México, ¿no? Entonces, o sea, incluso las mismas, a mí me tocó ver cómo han cambiado las ferias de arte, ¿no? O sea, Salón Acme no era lo que hoy es Salón Acme, ¿no? Antes Salón Acme era gratis, ahora te cobran y no te dan tu traguito buena onda. Sí, no, ya es todo un evento social, ¿no? Sí, Algo, un happening, el Salón de Acme. lo ves y estás ahí pasando en el pasillo mientras están grabando a alguien un podcast, mientras además están dando el recorrido de medios, mientras alguien sigue montando y sigue el performance, ¿no? Entonces sí, ya es como una verbena, pero antes uno entraba así y casi te aplaudían, ¿no? Por llegar. Sí. No, pues qué cool y qué padre y pues ya, o sea, estaría muy padre también que compartieras todo esto, ¿no? Y que fuera, o sea, ya lo compartes, pero creo que estaría como que más democratizado, como tú dices, ¿no? Y que más gente sepa que puede consultar este tipo de iniciativas, se me hace increíble, o sea, de lo que está pasando, ¿no? Y También es como perderle el miedo, ¿no? O sea, hay veces que me escribe gente y yo digo, es que no soy una página de turismo, ¿no? O sea, es un archivo que busca conversaciones laterales, ¿no? Entonces es como de, pero, o sea, es más fácil que te escriban, que me escriban a mí, que me digan, oye, es que qué padre exposición, cuándo va a estar, ¿no? ¿En qué lugar, no? Y yo pienso de, ahí dice el lugar, o sea, ¿por qué no se meten, no? Pero yo es cuando les digo, ok, o sea, ¿no? O te escribe la gente tal cual, ¿no? Recomiéndame una expo. Y yo así de, pues ni te conozco, ¿no? O sea, nada, ¿no? Entras a su perfil y vacío, ¿no? Y es como de, pues, ¿qué haces, no? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu intención de venir a Ciudad de México para que se vea algo que te pueda nutrir, ¿no? Y es como de, pues, sí, no, pues tal cosa, soy diseñador, ¿no? Y es como de, me interesa X, oye, ok, asómate a tales lugares, ¿no? Asómate al MUAC, asómate al Chopo, asómate, ¿no? Al Centro Cultural de España en México, ¿no? Por ejemplo, eso jamás lo recomiendo a alguien que sea de España, es como de, no, pues, ¿a qué vas? ¿No? O sea, en algún punto lo vas a ver allá, no vayas ahí, ¿no? Bueno, oye, ha sido interesante, súper interesante platicar contigo. Nos gustaría empezar como a cerrar esta entrevista. Y para cerrar, te vamos a hacer algunas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Primero, bueno, antes, aparte, me gustaría ver si nos puedes hacer recomendaciones de artistas sonoros que no nos podemos perder. Artistas sonoros que no se pueden perder, Juan Pablo Villegas,
que ya lleva un rato ahí súper plantado. El proyecto de Vano Sonoro es bastante interesante. Yo creo que, por ejemplo, me gustó mucho la escultura que presentó Sofía Tormenta en Arte Baja. Me pareció como bastante interesante y en general ella me gusta el performance que hace y que también tiene estos diálogos. Yo creo que ellos tres estarían increíbles. Pam, si nos puedes compartir recomendaciones generales de cosas que te estén inspirando, que te estén alimentando. Pueden ser libros, restaurantes, exposiciones, películas, música, lo que tú quieras, piezas, lo que sea. Lo que sea, híjole, ir al museo que quiera. O sea, sin duda a mí me cambia la vida, me pone de buenas. Cuando ves una buena exposición es como de, sí, por eso amo el arte, ¿no? La que sea, ¿no? Incluso el meterte con los ojos de voy a ver, voy a observar, incluso hasta el que te metas a una boutique con esos ojos te hace mucho cambiar, ¿no? No es lo mismo, no ves igual un maniquí con la misma intención. Leer de política en este momento, sí o sí, y de filosofía, no sé, últimamente he estado leyendo a Judith Butler, o sea, siempre tener un libro de filosofía y algo visual únicamente 3 minutos. Y hay un ejercicio que yo diario hago con cualquier libro, que lo abres y en la página la frase que te salga, igual y es la frase que necesitas, no en este momento, pero en 3 meses, en 4 meses, y que la notes y ya de ahí puedes generar algo. Buenísimo. Oye, pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista de hoy. Nos vamos con muchísimas cosas que pensar, muchísimas preguntas que hacerte al rato por DMs acerca de tu archivo de exposición. Sí. Sí. Sí, pues muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación y Súper. a mí de mis proyectos. Un placer conocerlas y verlas. Y por favor, contéstanos. Sí, Contéstanos cuando te claramente. pedamos recomendaciones. Para nuestros escuchas, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos consultar este maravilloso archivo tuyo? En Instagram, en redes sociales, ballesteros.pamela.s. Portátil se encuentra disponible en las plataformas de streaming de Spotify, Apple Podcast y en la página del CCD Radio. Y así es, tal cual, portátil-exposición de arte en podcast. A todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Acuérdense que tenemos nuevas entrevistas todos los martes. Síganos en Instagram, en TikTok y en nuestro precioso Substack. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. Ay, gracias. The Specialist, cultura contemporánea. Desenmarañando las mentes de los especialistas.